Estamos en la página 26, en el séptimo, Kadisha B, en el séptimo renglón, de abajo hacia arriba, en la segunda palabra, He Rabbi Eliezer. Lo último que terminamos viendo en la clase anterior fueron la conclusión que nos trajo la Gemara diciéndonos que el artículo que dijo que se tiene que tener prohibido el horno nuevo, es decir, una persona que había fabricado un horno nuevo y para consolidarlo y darle rigidez utilizó cáscaras de frutos de orlá, cáscaras de frutos que estaban dentro de los 3 años, que no se puede tener ningún provecho de él, o rastrojo también de espigas que habían sido sembradas en un viñedo, que tampoco se puede tener provecho de ellas. Si nosotros con esos productos consolidamos, calentamos el horno, lo consolidamos y le dimos firmeza, se debe destruir ese horno. Esa opinión, dijo la Gemara ayer, la conclusión en la clase anterior, es palabras de Rabbi Eliezer. Sobre esto, la Gemara se hará la investigación. Rabbi Eliezer. ¿Qué Rabbi Eliezer? Es decir, ¿dónde se encuentra ese Rabbi Eliezer? ¿Dónde vimos nosotros que Rabbi Eliezer sostenga de esa manera que al combinar un producto prohibido con un producto permitido se debe prohibir igualmente, ya que en el horno nuevo que nosotros acabamos de fabricar, el beneficio que nosotros vamos a obtener va a ser cuando querramos hornear panes o algún otro producto dentro de ese horno. Al momento de nosotros querer tener ese beneficio al hornear el nuevo pan, vamos a tener que sí o sí utilizar leña. Esa leña que nosotros utilizamos es leña permitida, no leña prohibida. Entonces, cuando yo obtenga el beneficio al hornear el pan, va a ser a través del horno que fue consolidado de manera prohibida, conjuntamente con la leña permitida. ¿Quién dijo que Rabbi Eliezer sostiene que al combinar prohibición con permisión, debe estar igualmente prohibido y se debe destruir entonces el horno? Y de Rabbi Eliezer de Seor, si tú vas a querer argumentar que son las palabras de Rabbi Eliezer que vimos con respecto a la masa madre, Ditran, como dice la Mishnah en el Tratado de Orlá. Yo tengo ahora masa madre de Julín, masa madre común, sin ningún tipo de prohibición, algo permitido de un ser humano común que cuida todas las leyes de la Torá. Y tengo también masa madre de terumá, masa madre que es solamente exclusiva para los Kohanim, solo ellos pueden consumirla y con pureza de acuerdo a todas las restricciones que pone la Torá. Y lo que nos pasó aquí fue que cayeron tanto la masa madre permitida como la masa madre de terumá, que está prohibida para los israelitas normales y solo permitida para los Kohanim. Ambas cayeron dentro de una masa que estábamos formando y fabricando panes. Y nos agrega un detalle más la Mishnah. La cantidad de masa madre que había de cada una independientemente no era suficiente como para poder lograr levar toda la masa que teníamos. Es decir, en las proporciones, la cantidad de masa que nosotros teníamos era mucha para que pueda ser levada por tan poca cantidad de masa madre, tanto de Julín como de terumá. Ahora, el punto fue que al haber caído las dos, se suman y se potenciaron entre las dos y conjuntamente sí tienen fuerza para poder levar toda esta masa. Es decir, que la masa nuestra que nosotros tenemos ahora, levada y en un estado óptimo, es producto de la combinación de la masa madre prohibida con la masa madre permitida para Israel. Eliezer dice, nosotros vamos a determinar acorde a cuál fue la última masa madre que haya caído. Es decir, si la última masa madre que detonó que se pueda elevar es la masa madre común, entonces va a estar permitido para todos. Si la última masa madre que cayó fue la de terumá, y esa fue entonces la que detonó que pueda elevarse, consideramos que fue elevado
por masa madre de terumá y va a quedar prohibida para todos, solo los kohanim van a poder consumir de esta masa. Así es la postura de Rabbi Eliezer. Jajamim por su parte dicen, Ben Shenafar y Sur Hatajilá o Ben Shenafar y Sur Basov, indistintamente si cayó la masa madre de terumá al principio o si cayó la masa madre de terumá al final, Leolam no será Sheyebo Krele Ahmed. Nunca va a quedar prohibida para los israelitas, a menos que la masa madre de terumá por sí misma tenga ella la capacidad de poder elevar esta masa. Vemos por lo menos claramente la opinión de los Jajamim, que los Jajamim sostienen que si es combinación de prohibición con permisión, no se prohíbe y va a estar permitido. Ahora bien, Rabbi Eliezer puntualmente, ¿qué es lo que sostiene? De Amar Abayé, y dijo Abayé explicando las palabras de Rabbi Eliezer, por qué Rabbi Eliezer prohibió, yendo detrás de el último que haya caído, lo Shanu en la Shekadam Besileket Isur. Cuando el Rabbi Eliezer dijo, si cayó primero la masa madre de terumá, no elevó la masa porque no tenía fuerza suficiente, y cayó luego la masa madre común, y con eso se elevó la masa. Cuando el Rabbi Eliezer permitió eso, dijo Abayé, siempre y cuando que previo a que haya caído la de Eter, la permitida, nosotros quitamos la masa madre prohibida de terumá que había caído previamente. Si bien nosotros la quitamos, los efectos residuales de esa masa madre se siguen notando dentro de la masa. Y al caer ahora la masa madre común, pudo elevar toda la masa gracias a los efectos que dejó la masa madre de terumá. Ahí es que, sin embargo, Rabbi Eliezer permitió. ¿Por qué? Al ser que la masa madre de terumá fue quitada y ella no había elevado la masa, consideramos que en la participación que ella tuvo es considerada nula. Y por lo tanto, ahora esto se elevó solamente por la masa madre permitida y por lo tanto se va a poder consumir. Así es como Abayé explicó las palabras de Rabbi Eliezer. Aval, lo que pero de no haber quitado la masa madre de terumá, Asur, va a quedar toda la masa prohibida para los israelitas y se la vamos a tener que dejar de exclusivo consumo para los kohanim. Ahora bien, Alma, esto nos enseña y vemos Zebeze Gorem Asur, que Rabbi Eliezer, por lo menos de acuerdo a cómo lo interpretó Abayé, Rabbi Eliezer sostiene, si se combinó la masa madre de terumá con la masa madre común y permitida, se debe prohibir todo. Es decir, combinar prohibición con permisión, Rabbi Eliezer sostiene prohibido. Por lo tanto, esto también es lo que está escrito en nuestro artículo, que el horno nuevo que fue caldeado con producto prohibido debe quedar también prohibido, ya que vamos a tener provecho luego cuando horneemos el pan de lo prohibido conjuntamente con lo permitido. Dice la Gemara, está correcto tu planteo, pero umimai de Tamad Rabbi Eliezer que Abayé. ¿Por qué determinas que la explicación del Rabbi Eliezer es como lo planteó y lo explicó Abayé? Dilma, Tamad Rabbi Eliezer mishum de ahara haron aniba. Quizás la explicación en las palabras de Rabbi Eliezer no es como dijo Abayé, sino sencillamente porque él dice el último es el factor detonante y determinante. Lo llena cada Mesileket Isur, la llena la cada Mesileket Isur. Indistintamente si quitamos lo que había caído previamente en la terumá o no. Es decir, Abayé interpretó de esa manera. Nosotros bien podemos interpretar las palabras de Rabbi Eliezer muy distinto a lo que él planteó. Y sería más sencillo. De acuerdo a Rabbi Eliezer, no hace falta que hayamos quitado absolutamente nada. Si cayó primeramente la terumá, la masa madre de terumá, esta no tuvo la capacidad de elevar la masa porque era poca la cantidad, entonces la consideramos nula. Cuando cae ahora masa madre normal y con eso se elevó, si bien es verdad que fue por la combinación conjuntamente con la masa madre de terumá que cayó previamente, pero al ser que esta por sí misma no pudo hacer nada, ya la consideramos nula. Y ahora, cuando cae la masa madre normal
Esta es la única que vamos a considerar que actualmente está elevando la masa y por eso está permitido. En cambio, si fuera inversa, primero cayó la común y después la de terumá, ahí decimos que el factor determinante fue la de terumá, que fue la que en la práctica terminó elevando la masa y por eso se va a prohibir. Pero de haber caído en las dos conjuntamente, que ahí no hay ninguna que pueda ser considerada determinante porque cayeron las dos conjuntamente, ahí vamos a decir ambas participaron. Va a estar permitido, porque yo voy a decir que también Rabbi Eliezer sostiene Zeve Gorem, cuando es combinación de prohibido con permitido, mutar. Entonces, no tenemos ningún Rabbi Eliezer, por lo menos no. En esta Mishnah del Tratado de Orlá, no tenemos prueba que Rabbi Eliezer sostiene Zeve Gorem Azur. Esto y esto, prohibido con permitido, entre los dos generan la situación. No tenemos prueba que él sostiene que la combinación prohíbe. En la Rabbi Eliezer de Hatzia Shera, si no nos dice, es verdad, tenemos otro lugar donde Rabbi Eliezer habló más claramente cuando habla en el tratado de Avodat Zará con respecto a los árboles que eran idolatrados. La gente solía plantar árboles para idolatrarlos a ellos. Esos árboles quedan completamente prohibidos de cualquier tipo de provecho y beneficio que se puedan obtener de ellos. Y ahí nos dice la Mishnah al respecto. Ditran, uno tomó madera, leña de este árbol idolatrado, Asurim Beaná, está prohibido de tenerse provecho de todas esas leñas. Y Sigba Metatanur, similar a lo que estudiamos anteriormente en la clase anterior, caldeamos con esto un horno, con la leña prohibida del árbol idolatrado, caldeamos un horno. Hadash Yutatz, si era un horno nuevo, que lo estamos consolidando y reforzando y templándolo con estas maderas, Yutatz debe ser destruido. Similar a lo que estábamos tratando de investigar. ¿Quién es el que sostiene que debíamos destruir el horno este? Aquí lo dice claramente también que debe ser destruido. Y Ashan y Utzan. Hicieron un horno viejo y ahora lo que estamos colocando leña es para hornear, no para templarlo. Y Utzan, lo que debemos hacer es enfriarlo para no tener beneficio del calor que se generó con la leña del árbol idolatrado. Afaba boetapat asurim beaná. Si se horneó un pan con esta leña, el pan este queda también prohibido para su consumo. Y tal va bajarot, incluso si este pan se nos mezcló con otros panes y ellos a su vez se mezclaron con otros panes también, kular asurim beaná. Todos esos panes también quedan prohibidos de cualquier beneficio y uso que se les pueda dar. Toda la mezcla que se haya generado también queda prohibido. Pero aquí todavía no tenemos las palabras de Rabbi Eliezer. Es verdad que está claro ahí que queda prohibido el horno, pero no sabemos quién es el que emitió y pronunció esas palabras. Rabbi Eliezer Omer, aquí entra en juego Rabbi Eliezer claramente. Rabbi Eliezer dijo, Yoli Hanaa le llaman Melach, debe tirar el beneficio que uno tendría de esto, debe tirarlo al Yaman Melach, al mar muerto, para no beneficiarse de este pan prohibido. Es decir, cuando se mezcló con los demás panes, no necesitamos perder todos los panes. Había un solo pan que está prohibido, un solo pan echaríamos al mar muerto para no obtener beneficio y nos quedamos con la cantidad original permitida que teníamos. Así dijo Rabbi Eliezer. Ambrulo, le dijeron los Jajamim a Rabbi Eliezer cuando escucharon su postura. Él pidió la Avodat Zará. No existe rescatar la idolatría. No hay manera de quitar la prohibición. Aquí entre estos panes está el pan prohibido y no podemos distinguir cuál es. Quedan todos prohibidos. Y la Gemara ahí en el Tratado de Avodat Zará lo analiza extensamente y explica exacto a qué se refiere. No viene ahora al punto exacto a lo que estamos nosotros estudiando acá. Pero bien, lo que sí nosotros vemos aparentemente es que Rabbi Eliezer también está de acuerdo con todo lo que planteó su compañero de que debe ser destruido el horno, etc. Y solamente discutió en el detalle
si se mezcló un pan con el resto de los panes. Vemos entonces que Rabbi Eliezer, conjuntamente con la opinión del Taná Kamá, del primer Taná que habló ahí en la Mishnah, sostienen que debe ser destruido el horno. ¿Y por qué? A la fuerza, porque sostienen debe ser Gorem Azul. Así que se combina la prohibición con la permisión, igualmente tiene que estar prohibido. Se llamará, y por llamarle el Eliezer, es verdad, pero ¿dónde encontraste que Rabbi Eliezer emitió ese pensamiento? Solamente con respecto a idolatría. Con respecto a la idolatría, nosotros ya encontramos que tiene leyes mucho más severas y se es mucho más estricto en todo lo que tenga que ver con la idolatría. ¿Acaso escuchaste que Rabbi Eliezer, en relación al resto de las prohibiciones, también sostiene esta severidad y esta conducta? ¿Cómo es posible que tú aprendas de lo que Rabbi Eliezer emitió y sentenció con respecto a la idolatría para cualquier tipo de prohibición normal y convencional? Dice la Gemara, el Laimken. Entonces, si es como tú estás diciendo, que hay diferencia entre idolatría y el resto de las prohibiciones, Amantirmeye, ¿a quién realmente le adjudicarías la explicación o la autoría de aquella berraitá, de aquel artículo que nos dijo que debe ser destruido el horno que fue consolidado con cáscaras de frutos de orlá de los 3 años, etcétera? Si no existe, no encontramos al menos ninguna opinión que haya hablado claramente y explícitamente sobre esa situación. Lo más parecido que encontramos que tenga una autoría clara y escrita son las palabras de Rabbi Eliezer con respecto a la idolatría. De no ser él, no tenemos ningún otro nombre para poder definir y determinar quién fue entonces el que lo haya prohibido. Veod. Y además, al margen de que no tendríamos un nombre claro para poder ponerle, a Tanya Beedia, tenemos escrito en un artículo explícitamente que dice, Vejena y Rabbi Eliezer Oser, Pejol y Surim Shebat Torah. Y luego de que él habló sobre la idolatría y dijo, y así también sostenía Rabbi Eliezer con respecto a todas las prohibiciones de la Torah. Quiere decir entonces que claramente Rabbi Eliezer es quien sostiene Ze Gorem Azul. Si se combina la prohibición con la permisión para lograr este producto, debe estar igualmente prohibido. Entonces, el artículo original de la Baraitá que nos exigió destruir el horno es palabra del Rabbi Eliezer. En cambio, Rebbi, Jajamim van a decirnos, no es necesario destruir el horno, alcanza con que esperemos a que se enfríe, pues vamos a caldearlo con leña permitida y podemos perfectamente hornear ahí nuestros panes. Amar Abaye, dice ahora Abaye, si quieres, podemos decir, ya que no encontramos claramente que Rebbi haya discrepado con las palabras de Rabbi Eliezer. Nosotros encontramos que Rebbi había dicho de hornear el pan con estos productos prohibidos, con las cáscaras de los productos prohibidos, el pan sí se debe prohibir. Eso Rebbi lo dijo claramente. Nada más que habíamos argumentado en la clase anterior que el motivo por el cual Rebbi los prohibió es porque el aroma de estas cáscaras prohibidas penetra en el pan. Y nosotros tenemos provecho entonces del aroma de lo prohibido. Y lo encontramos claramente que Rebbi sostenga Zebeze Gorem, que se generó combinado por lo prohibido y por lo permitido, que él lo prohíba también. Es verdad, no lo encontramos claramente, pero tampoco encontramos que él discuta. Entonces, Abaye nos plantea ahora lo siguiente. Quizá nosotros podemos decir que Rebbi también sostiene que la combinación de prohibido con permitido prohíbe. Y si fuese así, todo el artículo anterior que nosotros estudiamos, lo podemos explicar que sean todas las palabras de Rebbi. Sencillamente, todo fue dicho por Rebbi. Se debe destruir el horno nuevo, el horno viejo lo debemos dejar enfriar, y si horneamos un pan con esa misma leña prohibida, se tiene que prohibir el pan. Y todo fue dicho por Rebbi. Y siendo así, Rebbi hay Rabbi Eliezer.
sería que Rebbi dice exactamente la misma postura y el mismo pensamiento que Rebbi Eliezer. En Marcelo Mar debe ser mutar. Y si por otro lado vamos a querer decir que Rebbi discute y él sostiene que combinación de prohibición con permisión sí queda permitido, y aquí lo que él prohibió el pan fue como explicamos, porque el aroma de lo prohibido penetra dentro del pan y yo estoy teniendo provecho del aroma prohibido al consumir el pan. Aquellas bandejas, vasos y jarras que se fabricaban en barro, que fueron consolidadas y templadas en un horno con leña prohibida, así tendrían que estar entonces, ¿sí?, de acuerdo a Rebbi Eliezer prohibido, y de acuerdo entonces a la postura de Rebbi deberían tener que estar permitidas. Que peligue, betanur, ve que dirá. Mandeamos debe ser gorem azul. Mandeamos debe ser gorem mutar, perdón. En el caso de las bandejas, vasos y jarras, tiene que estar prohibido también para Rebbi, ya que nosotros tenemos provecho directo del producto, ya que la manera que nosotros utilizamos un vaso, la manera que nosotros utilizamos una jarra, no tenemos que agregarle posteriormente ningún calor, ningún fuego. Cuando yo formo un horno, el uso que se le da al horno es con más calor. Para ser más claros, cuando nosotros fabricamos el horno de barro así como está todavía no es posible utilizarlo. Nosotros lo vamos a templar con calor. Ahora que quedó templado, es posible utilizarlo. Pero ¿cuál es la manera de utilizarlo? Necesitamos, además de ponerle el pan que vamos a querer hornear, vamos a necesitar nuevamente más leña. Y ahí es leña permitida. Entonces, tenemos que combinar la leña permitida con el pan que colocamos para poder darle uso. Ahí ya estamos entonces combinando algo prohibido con algo permitido para poder utilizarlo. No hay otra manera de utilizar el horno sin agregarle nueva leña, y esa leña es permitida. Entonces ahí el Rebbi permite. Pero cuando nosotros fabricamos un vaso, cuando nosotros fabricamos una jarra, una vez que la templamos y la consolidamos y tomamos su rigidez, no necesitamos ahora nada externo para tener que darle uso. Alcanza con que coloquemos dentro de él solamente el agua o el producto que necesitemos y ya está en su uso óptimo. Entonces, no necesitamos combinar algo permitido para poder darle el uso a esta jarra o a esta bandeja o a este vaso. Por eso, también debería quedar prohibido. Eso es lo que nos dice aquí la Gemara. Así quedan prohibidos. ¿Qué peligue? ¿Dónde sí discutirían Rebbi Eliezer y Rebbi? Betanur ukdera. De tratarse del horno propiamente dicho y de una bandeja que tiene que ser colocada al horno. Bandejas que se utilizaban para hornear y cocinar comida. Ahí es donde vamos a tener la discusión. Me mandeamos debe ser gorem azul. De acuerdo a Rebbi Eliezer, que dice que al combinar lo prohibido con lo permitido queda prohibido también. Entonces, el horno y las bandejas van a quedar prohibidas. Porque si bien, tanto para utilizar el horno como para utilizar la bandeja, necesitamos nuevamente fabricar calor. Y lo vamos a fabricar con leña permitida. De todas maneras, es la leña permitida más el provecho que nosotros tenemos de la leña prohibida que nos templó el horno o nos templó esta bandeja. Entonces estamos teniendo provecho de lo prohibido con lo permitido conjuntamente. Ayer Rebbi Eliezer prohíbe. Le mande ambas debe de mutar, ya en cambio Rebbi, que sostiene combinación de prohibido con permitido, es mutar, es permitido. También en este caso, tanto el horno como la bandeja van a estar permitidas. Ica de hambre. Sin embargo, hay una segunda versión que nos dice, hasta el último de ambas debe de mutar. Incluso, quien dice que combinar prohibido con permitido es permitido, que sería la opinión de Rebbi, ¿qué dirá Asurá? De todas maneras, la bandeja que va al horno
debe estar prohibida igualmente. ¿Por qué? Si nosotros no vamos a poder cocinar la comida en esa bandeja hasta que no se coloque leña permitida nuevamente para cocinar la comida, y eso tiene que combinar prohibido con permitido, es mutar, se llamará de aquí bishula de hetera. La manera de utilizar la bandeja para el horno es previo a que nosotros le apliquemos el calor. ¿Qué quiere decir? Cuando yo quiero utilizar la bandeja para hornear algo, voy a primero colocar la comida dentro de la bandeja y luego la voy a colocar al horno. El solo hecho de haber colocado la comida en la bandeja ya se llama que yo estoy dándole uso a la bandeja, ya estoy teniendo provecho de la bandeja, incluso antes de que nosotros tengamos contacto con el calor del horno para que se cocine. Es decir, que sin que hagamos uso todavía de la leña permitida, nosotros ya tenemos un beneficio de la bandeja que él contiene y podemos apoyar en él la comida. Ese beneficio que lo tenemos solamente de lo prohibido, sin combinación de la leña permitida que vamos a utilizar prontamente, ya alcanza para que quede prohibido. O sea que el poder utilizar esta bandeja es solo consecuencia de lo que fue caldeado prohibidamente antes. Por eso debemos prohibirlo. En cambio, cuando nosotros hacemos uso del horno para hornear los panes, la manera que se utilizaba antiguamente era, primero, calentar bien el horno y luego tomaban una pala con el pan y pegaban el pan a las paredes del horno. Entonces, no había manera de darle uso al horno sin que esté el calor encendido previamente. No apoyábamos el pan, no apoyaba la gente el pan en el horno antes de que haya sido calentado. Por lo tanto, siempre el provecho se tenía ya una vez agregada la leña permitida. Por eso es que en el horno iba a estar permitido, ya que es combinación de prohibido con permitido. En cambio, con respecto a la bandeja, antes de que nosotros combinemos la leña permitida, ya teníamos el provecho y por eso ahí incluso Rebbi va a tener que prohibirlo. Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yudá, Amar Shemuel, Tanur, Sheizikome, Kelipeo, La. Dice ahora la Gemara, Rabbi Yosef, en nombre de Rabbi Yudá, en nombre de Shemuel, el horno, que fue calentado y caldeado con cáscaras de frutos de los 3 años, o Bekashin Shekiria Kerem, o con paja y rastrojo que fue sembrado en un viñedo, que ambos son prohibidos de todo tipo de provecho y beneficio. Hadash y Utat. Si era un horno nuevo, hay que destruirlo. Yashan y Utan. Y si era un horno viejo, debemos esperar a que se enfríe para poder reutilizarlo. A favor de Tapat, si hornearon un pan teniendo estos productos como leña, Rebbi Omer pan muter. Rebbi dijo, el pan está permitido. Justo lo opuesto a lo que estuvimos estudiando hasta este momento, que estaba claro en el artículo que estudiamos en la hoja 26 en la carilla B, que Rebbi dijo claramente prohibido. Aquí Shemuel dice permitido. Jajamim Omrim, Apat Asura. Y Jajamim por su parte dicen, el pan está prohibido. Justo lo opuesto a lo que estudiamos anteriormente. Por eso el Talmud se sorprende y pregunta, ¿cómo es posible si estudiamos justo al revés? Contesta la Gemara y nos dice, Shemuel Ifhatane. Shemuel tiene la versión opuesta. Es verdad que nosotros estudiamos anteriormente que Rebbi decía prohibido y Jajamim decía permitido. La versión de aquel artículo de los Tanaítas a Shemuel le llegó con las opiniones invertidas. Y esto era muy común en aquella época, que se pueda llegar a confundir las opiniones, ya que era todo memorial, era todo recordando de memoria sin que esté escrito. Y era bastante frecuente que se tergiversen una opinión con la otra. Si bien no se juega con ese pensamiento fácilmente, se utiliza en últimas instancias decir que confundieron,
Pero aquí claramente nosotros tenemos que Rebbi nos está diciendo lo opuesto a lo que estudiamos anteriormente. Entonces la Gemara entiende de que así había pasado con Shemuel en esta situación, que tenía la versión tergiversada. Le iba a Itima. Sin embargo, la Gemara dice, si quieres puedo darte otra explicación. La realidad es que también Shemuel tenía la misma versión que teníamos nosotros, que Rebbi prohíbe y Jajamín permite. Ahora bien, al ser que Rebbi es un particular, Jajamín son muchos sabios, la regla es Yahid de Rabbim alajak Rabbim. Cuando es uno que discute contra muchos, nosotros vamos detrás de las opiniones de la mayoría, de los muchos. Siendo así, en nuestra situación saldría que tendría que estar permitido. O sea, que los Jajamim, que eran la mayoría, sostienen que el pan está permitido. Entonces, ¿qué pasó? Dice la Gemara lo siguiente. Shemuel sostiene que normalmente cuando Rebbi discute con otro sabio, si es Rebbi que discute con un sabio solo, entonces la opinión de Rebbi va a prevalecer por la de su compañero. Pero, lo mejaverá, no, cuando Rebbi discute contra muchos o varios de sus compañeros. Vea, afilu mejaverá. Aquí, en este caso en particular, con respecto al pan, Shemuel sostiene, debemos hacer como dijo Rebbi, incluso que discute contra la mayoría. Es decir, que en este caso deberíamos tener que prohibir el pan, a pesar que la mayoría de los Jajamim dicen que están permitidos. Ahora bien, si Shemuel entiende que en esta situación es un caso excepcional, que debemos dictaminar la halajá como Rebbi contra la mayoría, él dijo, si voy a dejar la versión escrita de la manera normal, que Rebbi prohíbe y Jajamim permiten, la gente va a ir con la regla convencional y común y va a decir que está permitido, como siempre es que vamos detrás de la mayoría. Sabad. Entonces pensó Shemuel y dijo, yo voy a leerles con la versión invertida, le voy a decir, Rebbi permite y Jajamim prohíben, para que entiendan que la opinión de los Jajamim es para prohibir y determinen por lo tanto que tiene que estar prohibido como dicen la mayoría. Es decir, que Shemuel estaba invirtiendo para que la gente llegue a la conclusión correcta y prohíban como debe ser de acuerdo a la halajá en este caso. Solo que si lo dejábamos en el texto original, la gente iba a permitirlo porque no sabían que este era un caso excepcional que corresponde prohibirlo. Por eso Shemuel invirtió las opiniones para que la gente llegue a la conclusión halájica correcta y prohíba este pan.